Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Bueno, vamos con la unidad 4. Vamos con este resumen. Esta unidad, ya sabéis, se llama Los orígenes del movimiento obrero y habla de cómo, tras la Revolución Industrial o durante el desarrollo de la Revolución Industrial, los trabajadores se van a empezar a organizar para mejorar sus condiciones de vida y laborales, puesto que estas en la primera Revolución Industrial pues eran verdaderamente malas. Bien, hay muchas ideas sobre cómo reformar la sociedad, cómo mejorar la condición de la clase trabajadora. Entonces aquí en esta unidad vamos a ver las más relevantes, las más importantes o las que de alguna manera han pasado a la historia. Este es el esquema de la unidad. Son los mismos puntos que hemos visto en clase. Entonces, el primero es de la sociedad estamental a la sociedad de clases, segundo los primeros socialistas, tercero marxismo, cuarto anarquismo y quinto una breve historia del movimiento obrero. Bien, en cuanto al primero, es muy simple. La sociedad estamental que habíamos visto en los temas sobre el antiguo régimen, es decir, esa sociedad piramidal en el que el rey absoluto está en la cúspide, hay un estamento privilegiado formado por clero y por nobleza, y después todo un tercer estado del resto de la población, básicamente campesinos, artesanos, pequeños trabajadores urbanos. Toda esa gente es la no privilegiada, ¿verdad? Entonces, de esa sociedad estamental del antiguo régimen se va a pasar a una sociedad de clases, en la que básicamente hay dos clases: la alta burguesía, que es la dueña de las empresas, y el obrero, que es el trabajador, también llamado proletario. También en el campo pues estaría el campesino en un estrato, digamos, equivalente al obrero industrial de las ciudades. Estos movimientos socialistas tienen un carácter más urbano que rural, salvo cuando hablemos del anarquismo, que es diferente, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener claro de este primer punto es que se produce una transformación de la sociedad, esa sociedad en la que arriba estaba el monarca, el clero y la nobleza, y por abajo todos los demás, se transforma en una sociedad más urbana, más de ciudad, más industrial, por supuesto, como hemos visto después de la Revolución Industrial, dividida en la clase propietaria, que es la alta burguesía, propietarios de las empresas, y un enorme bloque de trabajadores, de obreros. Bueno, nobleza seguía existiendo, por supuesto, pero ya no pintaba tanto como antes, ya no tenía ese papel tan protagonista. El clero igualmente, y entonces ahora es esa alta burguesía la que, digamos, tiene el poder en la sociedad. Por debajo de ellos, ya digo, los obreros, que luchan por mejorar sus condiciones de vida y también su nivel adquisitivo. Bien, después de esto ya, bueno, esta es una imagen de la sociedad industrial, ya lo hemos visto con anterioridad. Existía como algo completamente normalizado el trabajo infantil. Esto es una industria textil. Si veis a la derecha, esta era una de aquellas primeras máquinas de hilar en la que trabajaban estos niños. Y a partir de ahora van a darse una serie, como ya he dicho, de teorías, de pensamientos, de ideas para transformar la sociedad. Bien, las primeras se las debemos a los que hemos llamado los primeros socialistas, que son estos de aquí: Saint-Simons, Fourier, Robert Owen, Blanc y Blanqui. Nos vamos a concentrar en los tres primeros. Estos son los socialistas que Marx después llamaba los socialistas utópicos, el llamado socialismo utópico. Pero últimamente la historiografía está rechazando ese término por ser peyorativo, porque Marx lo decía para referirse a ellos como unos soñadores que estaban desconectados de la realidad y que no y cuyas ideas no iban a ir en ninguna parte. Y entonces se prefiere llamarles ahora mismo los primeros socialistas. Bueno, Saint-Simons no pretendía, estos primeros socialistas, de hecho, no pretenden hacer la revolución. Saint-Simons, por ejemplo, lo que él pretende es que la sociedad cambie
cambie porque se dé cuenta la gente de las miserables condiciones de vida de los más humildes y de las gentes trabajadoras. Él pensaba que la alta burguesía, la burguesía industrial, los industriales, los que tienen los negocios y los que tienen el dinero, deberían aliarse con los científicos, que son los que tienen las grandes ideas transformadoras, saben cómo, digamos, elaborar mecanismos transformadores para crear una nueva sociedad más justa. Entonces, los industriales que tienen el dinero ponen ese dinero al servicio de los científicos idean un nuevo tipo de sociedad más justa e igualitaria. Esa era la idea principal de Saint-Simons. Fourier, por su parte, pues lo que pensaba es que se podrían crear terrenos donde edificar unos edificios que comprenderían las fábricas, las viviendas de los obreros, economatos, tiendas, bibliotecas, escuelas, todo en un mismo complejo que él llamó el falansterio, que es esto de aquí, el falansterio, en el cual serían como pequeñas ciudades en las cuales vivirían los obreros, tendrían sus viviendas, pero también estarían las fábricas, también estarían todo tipo de servicios que necesitasen, incluso lugares de esparcimiento y de entretenimiento, etcétera. Y trabajasen de una forma más colectiva. Los medios de producción serían comunes y entre ellos, entre los miembros del falansterio, se crearía como una especie de hermandad, de armonía, ¿vale? Charles Fourier incide mucho en la armonía, en que todos sean como una gran familia. Bueno, esta era la idea de Charles Fourier. Se construyeron algunos falansterios con diferente fortuna. Hubo algunos que funcionaron bien durante un tiempo, hubo otros que no tanto. Al final, en fin, tiempo después, pues la idea se abandonó. Pero bueno, fue un intento de crear un nuevo tipo de sociedad, de alguna manera. Robert Owen, por su parte, tenía una idea bastante parecida. Él era un industrial, él era un gran empresario que pensaba que sus trabajadores deberían vivir mejor, ¿no? Puesto que eran los que sacaban la producción adelante, deberían vivir mejor. Entonces, con su propio dinero, se fue a Estados Unidos y montó una serie de empresas en colonias para obreros, es decir, un lugar parecido, digamos que parecido al falansterio. Es un lugar donde habitan, allí mismo habitan los obreros, rodeados de naturaleza, un entorno muy idílico, como podéis ver aquí, y allí pues todo el mundo trabaja de una manera, digamos, más armónica, más voluntaria. Él pensaba que tratando a la gente con dignidad, los trabajadores responderían, digamos, haciendo un trabajo de forma más autónoma y de forma libre y sin que hubiera que presionarlos tanto. Y por eso él ideó estas colonias, como esta de New Harmony, que estaba en el estado de Indiana, si no me equivoco, para sus trabajadores. Igualmente, pues tuvo desigual fortuna, ¿no? En estos experimentos es muy habitual que lo que ocurra es que haya gente que esté comprometida con el nuevo modelo de sociedad y otra gente que, bueno, que se aproveche de esta especie de idea colectiva para aprovecharse del trabajo ajeno, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, las colonias de Robert Owen tuvieron desigual fortuna y finalmente la idea también se abandonó. Muy bien. El siguiente punto ya sería el marxismo. Este señor que veis aquí a la izquierda es Karl Marx, un filósofo alemán que, viendo las condiciones de la clase trabajadora, empezó a elaborar poco a poco una teoría, ya no solo para que el trabajador viva mejor, sino para transformar completamente la sociedad. De manera que que se llegase a un punto en el que no hubiera clases sociales. Todo el mundo pertenecería a una clase social, que sería la clase trabajadora, y se llegaría a una sociedad perfecta, ideal, en la que no haría falta ni siquiera el Estado y en la que no habría clases. Pero vamos a ir por partes.
Marx piensa que el conflicto entre trabajadores y patrones, entre el proletario y la burguesía industrial, es algo que ha existido siempre, con otros nombres, con otras denominaciones, pero es algo que ha existido siempre. Es decir, da igual que lo llames amos y esclavos, da igual que lo llames señores de la nobleza y siervos, da igual que lo llames burguesía y proletariado, el caso es que ese enfrentamiento entre los que dominan y los dominados ha existido siempre para Marx. Esto él lo llama el materialismo histórico. Esta dialéctica de la historia, este enfrentamiento entre opresores y oprimidos, es algo que ha existido siempre. Entonces, Marx lo que dice es que hay que transformar la sociedad de manera que esa lucha de siglos, esa lucha centenaria, termine de una vez por todas. ¿Cómo? Pues a través de la revolución. Marx, al contrario de los primeros socialistas, no pensaba que la sociedad fuera a cambiar simplemente diciéndole a la gente que sería mejor hacer las cosas de otra manera. Él pensaba que tenía que llevarse a cabo una revolución violenta. Y la revolución violenta la encabezaría el proletariado, los obreros. Él decía, esto es una lucha de clases, entonces la tiene que ganar el proletariado para liberarse por fin, para emanciparse de los opresores. Entonces él instaba al proletariado a que se organizase, combatiese a la burguesía y la derrotase. Todas estas ideas sobre cómo organizar la lucha del proletario contra la burguesía vienen recogidas en muchas de sus obras. Las principales son su obra magna, que es El Capital, y un pequeño compendio de las ideas revolucionarias que se llamó el Manifiesto Comunista. Bueno, una vez que el proletariado vence a la burguesía, se instaura una dictadura de ese proletariado. El proletariado utiliza los recursos del Estado, utiliza los resortes del Estado que acaba de derrotar para imponer una dictadura. Esta dictadura tiene como fin llegar a una sociedad sin clases, es decir, desmontar los aparatos estatales represores hasta que ya no sea necesario mantener el Estado y el Estado desaparezca y se cree una sociedad sin clases, ¿vale? Pero entre tanto sería necesaria, según Marx, una dictadura del proletariado, de carácter transitorio, de carácter temporal, pero necesario. Esta es la parte quizás más controvertida de la idea marxista, porque, claro, se trata de emancipar a la gente, pero para ello hay que pasar por una dictadura. Entonces, ahí, en fin, sus críticos le echaron mucho en cara que hubiera que pasar por una dictadura. Y de hecho, pues muchos de los países que después llevaron a cabo el experimento marxista, pues acabaron siendo dictaduras bastante opresoras también, ¿no? Bueno, esto en cuanto al marxismo, se llevó a cabo en diferentes países durante el siglo XX, sobre todo, pues más adelante ya veremos a partir de la Revolución Rusa y la configuración del bloque prosoviético, como el marxismo se pone en práctica, pero de momento nos interesa la idea. Bien, después del marxismo, o al mismo tiempo, pero quiero decir que lo vamos a ver ahora, después, viene otra idea que es el anarquismo. El anarquismo, como principio, rechaza toda autoridad. Toda autoridad es ilegítima, entonces la rechaza. Rechaza los ejércitos, rechaza las religiones organizadas, rechaza los gobiernos. Entonces el hombre tiene que ser, el individuo tiene que ser autónomo. Y no hay nada que pueda gobernarle. Entonces, para organizarse puede unirse o no, si quiere, con otra gente y organizar células de tipo anarquista en la que todo sea de alguna más o menos colectivo. Ahora vamos a explicar algunas diferencias entre estos dos pensadores que tenemos aquí. Pero la idea fundamental es el rechazo a toda forma de autoridad. La idea fundamental es organizarse de forma autónoma sin que nadie te lo ordene y llevar a cabo esta sociedad igualitaria en forma de pequeñas células de población. Bueno, el primer
pensador que vamos a ver aquí es el de la izquierda, es Mikhail Bakunin, cuya idea era, a partir de células rurales, porque Rusia, él era ruso y entonces Rusia era un país mucho más rural que Alemania, que era de donde era Marx, o que Inglaterra, que es donde Marx vivió muchos años y escribió gran parte de su obra. Entonces allí en Rusia el panorama era mucho más campestre, la industria escaseaba y lo que había eran millones y millones de campesinos que vivían en condiciones también lamentables bajo la explotación de los terratenientes. Bueno, entonces Bakunin rechaza la autoridad y lo que piensa él es que debería haber pequeñas células anarquistas en, digamos, sí, como pequeños poblados de anarquistas en los que los medios de producción sean colectivos y la producción ya pertenezca a cada uno, es decir, el producto ya pertenece a quien lo haya elaborado. El producto se reparte según lo que cada uno haya hecho. Esta era la sociedad en la que él pensaba. Su forma de pensar dentro del anarquismo se llamó anarcocolectivismo, por esa colectivización de los medios de producción. Y luego pensaba, bueno, que las células anarquistas, los pequeños poblados anarquistas, se podían relacionar con otros para conseguir ciertos fines, lo que fuera, formando confederaciones. ¿Vale? Pero esas asociaciones siempre tienen que ser de tipo voluntario. Es decir, nunca puede haber una imposición de una persona sobre otra. Ese es el principio del rechazo de autoridad, ¿vale? Por eso los anarquistas nunca han creído en partidos políticos, porque un partido político implica una jerarquía, un presidente o un secretario general, por debajo unos consejeros, por debajo los militantes, etcétera. No, él pensaba que las relaciones entre las gentes tenían que darse en un sentido horizontal, un sentido de igualitarismo, de equivalencia, no en un sentido vertical de jerarquía. Bien. En cuanto al pensador que aparece aquí a la derecha, que es Piotr Kropotkin, también ruso y bueno, un poco ligeramente posterior a Bakunin, básicamente coincide en lo esencial, es decir, el rechazo a la autoridad y la organización en pequeñas células de población. Lo que pasa es que él incide en el concepto de apoyo mutuo. Él era naturalista y geógrafo, entonces él, al observar la naturaleza, dice, a ver, las especies animales que colaboran entre ellas tienen un éxito evolutivo mayor que aquellas que compiten. Es decir, les va mejor a las especies que cooperan que a las que compiten. Entonces esto se podría extrapolar al ser humano. Sería mejor colaborar que competir. Y entonces él incide mucho en esa idea del apoyo mutuo, ¿vale? Incluso tiene un libro que se llama así, El apoyo mutuo. ¿De acuerdo? Pero por lo demás, pues rechaza toda autoridad militar, toda autoridad política, toda autoridad religiosa. En fin, uno de los lemas del anarquismo es sin Dios ni amo, o sin Dios ni patria ni rey, ¿no? Rechazan las religiones por ser una opresión de la conciencia, rechazan las patrias porque piensan que todos los trabajadores de todo el mundo son iguales independientemente de dónde hayan nacido, y rechazan, por supuesto, las leyes y la política impuesta desde arriba, ¿no? Es decir, las relaciones entre las gentes tienen que ser libres y fluidas, y cada persona tiene que ser autónomo, un individuo, no alguien sujeto a unas normas que marque el partido o que marque un gobierno o que marque una religión. Bueno, estas son las dos grandes ramas del anarquismo. Luego hay más, pero con estos dos tenemos bastante. Si hemos dicho antes que la corriente que defendía Bakunin se llama anarcocolectivismo, la corriente que defiende Kropotkin se llama anarcocomunismo, en la cual no solo los medios de producción son colectivos, sino también la producción misma. ¿Por qué? Porque él decía que es muy difícil, si en la producción de cualquier bien participa mucha gente distinta, es muy difícil dilucidar y delimitar lo que ha hecho cada uno, y que a cada uno le toque justo eso que ha hecho. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, el otro día poníamos el ejemplo del pan. Si uno
cultiva el trigo, otro lo cosecha, otro lo lleva a la fábrica de harinas, otro coge la harina y lo lleva al horno, el del horno hace el pan. ¿A quién le toca cuánto de ese pan, ¿no? ¿Cuánto le toca a cada uno de ese pan si han participado un montón de gente en su producción? Por eso él decía, mira, los medios de producción tienen que ser colectivos, pero el producto también. Esta es la idea de Kropotkin. Entonces cada uno de la producción total que recoja según lo que necesite, pero no más. ¿Vale? Por eso para Kropotkin era muy importante la concienciación del anarquista de que vive en una sociedad en la que todo es colectivo y de lo cual no se puede aprovechar. Es decir, tenías que estar muy concienciado para ir digamos, a la producción común y decir, bueno, yo me llevo esto, que es lo que necesito, pero no más. ¿Vale? Bueno, pues esta es la idea de Kropotkin. Por último, la última parte del tema es una breve historia del movimiento obrero que efectivamente va a ser muy concisa, ¿vale? El movimiento obrero organizado nace con lo que llamamos la Carta del Pueblo. Anteriormente había protestas y disturbios y huelgas y reivindicaciones de los obreros, por supuesto que sí, pero estaban poco organizados. En el tema de la revolución industrial estuvimos hablando del ludismo, del movimiento ludita. Bueno, pues eran cosas muy puntuales, muy específicas, con poco recorrido de futuro. No se pensaba simplemente en expresar la rabia de que tenía un trabajador explotado contra la fábrica o contra el dueño o contra las máquinas o contra quien fuera, pero no se estaba pensando a largo plazo en crear una nueva sociedad. ¿Vale? Entonces, a principios del siglo XIX aparecen las primeras asociaciones obreras, los primeros sindicatos, los podríamos llamar, pero como, claro, se dedican a organizar actos de protesta que resultan en huelgas y a veces en manifestaciones y a veces pues hay enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, el gobierno inglés decide prohibirlos con unas leyes que llamó Combination Acts. Ahora, la presión en la calle y la presión de las asociaciones obreras, en este caso ya clandestinas porque estaban prohibidas, era tan grande que el gobierno no tiene más remedio que derogar estas leyes, estas Combination Acts, y permitir las asociaciones obreras, permitir los sindicatos. Tenéis que tener en cuenta también, fijaos, que esto fue en 1824, la derogación de estas leyes. ¿Qué estaba pasando en Europa? Estábamos en plenas oleadas revolucionarias liberales. Entonces, claro, si hay revoluciones que dicen que la gente tiene derecho a expresarse y a asociarse libremente y tal, pues es normal que al final eso repercuta también en beneficio de la clase trabajadora y que estas leyes que eran represivas, eran unas leyes antiasociacionismo, pues desaparezcan por ese empuje de la lucha por las libertades civiles, ¿vale? Quiero decir que tiene mucho sentido en el contexto del que estamos hablando, ¿vale? No es casualidad que aparezcan a mitad de los años 20 del siglo XIX. Bueno, se empiezan a formar grandes sindicatos como la National Union of Labour y algunos de sus miembros trabajan en lo que llaman la Carta del Pueblo, que es una serie de puntos que pretenden llevar al Parlamento y que se lean allí y que se les escuche y se les haga caso, ¿no? Entonces, esta Carta del Pueblo pues tiene algunos puntos, aquí vienen en inglés, pero bueno, es fácil de entenderlos, que todos los hombres, que todos los varones mayores de 21 años puedan votar, que ese voto sea secreto, y el punto 3, muy importante, que para ser un diputado en el Parlamento, es decir, para poder entrar en política, para poder hacer política dentro del Parlamento inglés, no sea necesario el certificado de propiedad. Esto quiere decir que para participar en el Parlamento, para ser un parlamentario en Inglaterra, uno tenía que demostrar que tenía propiedades, fincas, tierras, lo que fuera. Y eso se traduce en el lenguaje llano en que había que ser rico. Entonces, claro, como estos trabajadores no lo eran, pues pedían que se aboliese, que se derogase el certificado de propiedad para ser miembro del Parlamento. Bien,
Claro, también que querían que se pagase a sus miembros del Parlamento, porque si uno se va a dedicar a la política, pues no tiene tanto tiempo para trabajar en una fábrica, ¿no? Y entonces necesita vivir de algo. Y, em, y también, también persiguen la inmunidad parlamentaria. Es decir, otra de las reivindicaciones es la inmunidad parlamentaria. Esto quiere decir que lo que yo diga en el Parlamento, como parlamentario, como diputado, como representante de mi grupo, eh, no puede ser utilizado en mi contra, no puede ser utilizado para arrestarme, ¿no? No vaya a ser que vaya un obrero allí a hablar al Parlamento, diga algo sobre sus derechos como trabajador o reivindique el derecho a la huelga o algo así, y después, en cuanto se baje del estrado, le arresten, ¿no? Bueno, pues esa inmunidad parlamentaria es otro de las cosas que piden. Y también mayores reuniones anuales del Parlamento para discutir todos estos asuntos, ¿vale? Aparte de esta carta, reivindicaban, por supuesto, la reducción de jornadas laborales, porque ya sabéis que en la Revolución Industrial, durante la Revolución Industrial, eran inhumanas, eran inacabables, ¿no? Jornadas a veces de 16 horas diarias de trabajo. Bien. Seguidamente, después de este primer intento de organización obrera que fue el cartismo, de primer movimiento obrero de masas que fue el cartismo, no tuvo mucha suerte, pero bueno, sí que demostró que la unión hace la fuerza y que una unión grande de gente reivindicando una serie de derechos es mucho más fuerte que acciones individuales en una fábrica no sé dónde o una pequeña huelga en este pueblo o tal, ¿no? Sino que, en fin, los trabajadores se dieron cuenta de que el futuro estaba en la unión. Tanto fue así que en 1864 todos los sindicatos, asociaciones, partidos del tipo, digamos, de reivindicaciones de la clase obrera, todos los partidos y sindicatos obreros, se reúnen en una gran asociación, que era la Asociación Internacional de Trabajadores, que es la AIT. Para abreviar, se le suele llamar simplemente la Internacional. Entonces, se reúnen en Londres en 1864 con mucha ilusión. Allí van anarquistas, van socialistas, parlamentarios, van comunistas, van marxistas revolucionarios, etcétera, etcétera. Allí se juntan todos y tienen la ilusión de encontrar puntos comunes de lucha para unificar esfuerzos. La cosa no sale tan bien como ellos quisieran, ¿vale? ¿Por qué? Pues sobre todo porque hay por dos razones. Por dos razones. Una es el conflicto entre comunistas y anarquistas y otro es la represión y el fracaso o la caída de la Comuna de París, de lo cual vamos a hablar ahora mismo, ¿vale? Esta imagen de aquí pues representa muy bien la lucha o las discrepancias entre marxistas y anarquistas. A la izquierda está Marx, a la derecha Bakunin. Entonces, claro, es lo de siempre. Los anarquistas acusan a los marxistas de querer monopolizar la Internacional, de querer imponer sus puntos de vista de una forma dictatorial. Y Marx dice de Bakunin que dice, bueno, usted mucho habla de la libertad individual, de la autonomía del individuo y tal, pero su grupo tiene que hacer exactamente lo que dice usted. O sea que de lo mismo que me está acusando usted, le podría yo acusar de vuelta, ¿no? Es decir, si usted me acusa, si Bakunin acusa a Marx de dictador, Marx acusa también a Bakunin de déspota, de dictador. Bueno. La cosa no acaba bien y anarquistas y comunistas separan sus caminos para siempre. El otro factor por el que la Primera Internacional fracasa es la caída de la Comuna de París. Y para entender esto nos tenemos que ir un poco al tema anterior. Habíamos visto la guerra franco-prusiana en el tema anterior. Bueno, Prusia derrota totalmente a Francia y ocupa París, o quiere ocupar París. París, Francia se ha rendido, entonces, pues el gobierno francés le da derecho a Prusia o ya a lo que es la unificación del Imperio Alemán a ocupar París, pero los ciudadanos de París se niegan.
y dicen que no. Entonces deciden organizarse en forma de comuna, una colectivización para resistir y para, bueno, y como, digamos, experimento social. Es decir, están muy influidos por las ideas comunistas, por las ideas anarquistas, y dicen, mira, París no se va a rendir. Entonces, vamos a hacer dos cosas: organizarnos de forma colectiva, siguiendo algunas de las ideas socialistas, comunistas, anarquistas y tal, a ver qué tal se da esto, y resistir tanto al ejército prusiano como al propio ejército francés, que quiere derrotar a los parisinos porque se ha comprometido a ceder ante Prusia, porque han perdido la guerra. Bueno, entonces, la Comuna de París decreta, según este pasquín que vemos aquí. El primer punto lo que dice es que la llamada filas es abolida, es decir, nadie va a ir al ejército francés a luchar, ¿vale? El segundo lo que dice que la fuerza militar de la comuna, para defender la comuna, se va a crear una Guardia Nacional. La Guardia Nacional son soldados de la Comuna de París para defenderla tanto de los prusianos como del ejército francés. Bueno, y el tercero dice que todos los ciudadanos deben formar parte de esa Guardia Nacional, ¿de acuerdo? Entonces, la comuna se va a organizar de esta manera, colectivamente. Va a durar entre marzo y mayo del año 71, de 1871, es decir, poco, más o menos 3 meses, durante los cuales no es fácil la supervivencia de la Comuna de París porque están rodeados, para empezar, del ejército prusiano y del francés, y para continuar porque colectivizar la actividad industrial de la ciudad, la producción de alimentos, etcétera, pues no es fácil. Aún así, con toda la fuerza de voluntad del mundo lo hacen, lo llevan a cabo, pero en mayo el ejército prusiano decide entrar a sangre y fuego en París y arrasan la ciudad. Arrasan la ciudad hasta los cimientos. Y bueno, pues los principales ideólogos de la comuna, los más llamativos, líderes, digamos, de opinión, no tanto líderes políticos, porque ya sabéis que, bueno, pues era una especie de sociedad colectiva, son arrestados y ejecutados. Ejecutan a miles y miles de ciudadanos de París. Imponen la ley marcial, los prusianos imponen la ley marcial durante 5 años, y todo aquel sospechoso de pertenecer a la organización de la comuna o de haber pertenecido a la internacional, a la AIT, pues o que tenga la idea de participar, de hacer una organización obrera, pues es arrestado automáticamente. Bien, entonces, ¿qué pasa en la internacional? ¿Qué pasa en la internacional? Pues que este hundimiento de la Comuna de París, en el que todo el mundo había puesto mucha ilusión, va a hundir los ánimos de los participantes de la internacional, y además a dividirlos. Porque empiezan a decir, bueno, es que en París tenían que haber hecho tal cosa, tenían que haber seguido las ideas de Marx en este sentido. Pues no, hubiera sido mejor que hubieran seguido las de Bakunin, hubiera sido mejor que hubieran seguido las de Kropotkin, en fin. Hubo una fuerte división entre las organizaciones obreras. Y entonces, pues, la primera internacional se deshace y bueno, la asociación no prosigue. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que cada grupo, cada corriente de pensamiento, de movimiento obrero, va a seguir su propio camino, ¿vale? Los anarquistas deciden que ya está bien de tanto reunirse y de tanta palabrería, y que hay que pasar a la acción. Y directamente hay que ir a la huelga revolucionaria y al asesinato de tipo político, ¿de acuerdo? Al terrorismo directamente. Esta imagen que veis aquí es el asesinato de Cánovas.
a manos de un anarquista, ¿vale? Entonces asesinaban gobernantes, políticos, gente de poder, burgueses. También pusieron una bomba, como ya hemos visto en clase, en el Teatro del Liceo en Barcelona, ¿no? Donde murieron muchas personas, porque en el Teatro del Liceo solía acudir la alta burguesía. En fin, este tipo de acciones, de acción directa, violenta, terrorista, en ocasiones, es la llamada propaganda por el hecho. Por otro lado, años después, las asociaciones obreras vuelven a reunirse, esta vez en una segunda internacional, es decir, la Asociación Internacional de Trabajadores vuelve a intentarlo. Lo que ocurre es que esta vez ya los anarquistas no participan. La división entre comunistas y anarquistas es tan grande que los anarquistas se excluyen, hacen la lucha por su cuenta. Bueno, ¿qué ocurre esta vez? Pues que hay, sobre todo los grupos grandes son socialistas parlamentarios y comunistas. Los comunistas llevan la voz cantante en este momento. Lo que ocurre es que esta reunión de la Segunda Internacional se extiende durante bastantes años y llegamos a la Primera Guerra Mundial, que empieza en el año 14. Bueno, pues en los momentos previos a la guerra, los delegados de la Internacional, de la Segunda Internacional, dicen a sus miembros que nadie vaya a la guerra, porque esto es una guerra organizada por la burguesía y no es nuestra guerra y no debemos participar. No debemos ir a matar hermanos obreros de otros países solo porque la alta burguesía lo diga. Pero resulta que los partidos locales de cada país sí que querían ir a la guerra, sí que eran partidarios de alistarse y de ir a la guerra. Antes de la Primera Guerra Mundial, ya lo veremos más adelante, había un entusiasmo increíble por ir a la guerra. La gente tiene unas ganas de ir a pegar tiros increíble. Entonces resultó que a la Segunda Internacional le salió el tiro por la culata porque pensaban bloquear a todos los ejércitos, haciendo que ningún trabajador fuese a la guerra, y lo que resultó es que los partidos socialistas de cada país, salvo el ruso y el italiano, pero poco más, apoyasen la guerra, o sea, apoyasen el hecho de ir a la guerra, de que todos los socialistas fueran a defender a su país a la guerra. Así que ahí más o menos acabó la Segunda Internacional, este fracaso la dinamitó y se deshizo. Y después, pues si en la Primera Internacional los anarquistas y los comunistas habían visto que no podían estar juntos y los anarquistas decidieron salirse, al final de la Segunda Internacional se ve que el socialismo parlamentario y el comunismo tampoco pueden hacer carrera juntos, porque el comunismo es revolucionario y el socialismo parlamentario deja de serlo, y también se separan. Y entonces van a hacer cada uno su internacional por su cuenta. Los comunistas, que han vencido en Rusia y Rusia se ha transformado en la Unión Soviética, pues organizan su propia internacional, que se llama Internacional Comunista o también conocida como Tercera Internacional, ¿vale? En el año 19. Y es donde dicen que todos los partidos comunistas de cada país tienen que hacer lo que diga el Partido Comunista de la Unión Soviética. Es decir, hay un Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, que dicta las órdenes que tienen que seguir todos los partidos comunistas de todo el resto de países del mundo. Por eso todos los y además les dice hasta cómo se tienen que llamar, ¿no? Todos los países comunistas de Europa es Partido Comunista del país que sea, ¿no? Partido Comunista de Italia, Partido Comunista de Francia, Partido Comunista de España. Y las directrices que tienen que seguir en cada zona. Es decir, Moscú dirige el comunismo internacional. Y después los socialistas parlamentarios tienen su propia internacional, su propia asociación internacional a partir del año 23. El logotipo de la Internacional Comunista es el de arriba, como podéis imaginar, con la hoz y el martillo, el símbolo internacional del comunismo. Y el logotipo de abajo, el puño con la rosa, es el de la Internacional Socialista. Pensaréis, ya hemos visto, que es muy parecido al del PSOE, prácticamente igual. Pero es el PSOE el que toma este símbolo para su propio partido, ¿vale? Y no solo el PSOE, prácticamente todos los partidos socialistas de Europa tienen un símbolo parecido a este, ¿vale? A un puño con una rosa. El Partido Socialista francés también lo tiene, el alemán también lo tiene, incluso el Partido Laborista británico tiene aparece una rosa, ¿no? en el logo.
Bueno, y a partir de aquí ya lo demás se nos escapa un poco del contenido del tema, porque el contenido eran los orígenes del movimiento obrero. A partir de aquí, bueno, pues el comunismo sigue su camino. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea un bloque en torno a la Unión Soviética, de países con un gobierno socialista, pues, marxistas, de tipo cercano al comunismo, muy controlados por la URSS. China también hace su revolución marxista, pero al principio, digamos, se alía con la Unión Soviética, pero al cabo acaban peleados y cada uno sigue su propio tipo de marxismo por su lado, ¿vale? Y, y entraríamos en el tema de la Guerra Fría, que es otro tema, ya que no vamos a meternos ahora porque sería demasiado largo. Y el socialismo parlamentario, por su parte, pues sigue su camino también y bueno, no le va mal porque ya digo, es un socialismo que renuncia a la revolución y básicamente se centra en mejoras puntuales para la clase trabajadora, ¿de acuerdo? Sanidad universal, educación universal, jornada de trabajo de 8 horas, vacaciones pagadas, seguros de desempleo, pensiones de viudedad, pensiones por baja por enfermedad, etcétera, ¿no? Cosas de ese tipo, y son partidos con mucho seguimiento, ¿vale? De hecho, pues no tienen más que ver que en varios países o en muchos países del mundo hay partidos socialistas en el poder, ¿no? Tal como el caso de España ahora mismo, o como Alemania de hace poco, que también es el Partido Socialdemócrata el que está en el poder, y en muchos otros lugares del mundo, ¿vale? Bueno, pues esto es básicamente la historia del movimiento obrero en sus inicios. Espero que todo haya quedado claro y que os sea útil para estudiar. Un saludo y hasta la vista.